Buenas tardes de nuevo, bienvenidos amigos de la India, una sesión más del curso El alma, la cualidad de la vida. Hoy estamos por la sesión número 60. Hoy es jueves 3 de mayo del 2018. Y aquí tenemos la famosa diapositiva con los 42 nombres que el maestro tibetano, a través de los escritos de Alice Bailey, le da a la conciencia, al alma. Como lo hemos relatado muchas veces, que cada uno se fije en una y en un minuto me diga el porqué. Venga, hacemos la clase más participativa. Venga, va, rápido. Fijaos en una, miradlo bien, quedaos con una. Bueno, los que lleváis más tiempo ya os conocéis los nombres. Por lo tanto, empezad a hablar los que lleváis más tiempo. Sin mirar la pantalla, claro. ¿Por qué decís esta? Hoy me interesa más esta. ¿El por qué? Venga. Yo digo el contemplador. El contemplador. ¿Por qué? Porque lo ve todo ¿Desde la distancia? desde cierta distancia. Desde cierta distancia. Bien. Otro. El morador divino. El morador divino. ¿Por qué? Pues porque es el que está dentro de nosotros, es el arquetipo. Dentro de nuestro está el arquetipo, ¿no? Y para ti es el morador divino. Vale. Otra persona. La llama viviente. La llama viviente. ¿Por qué? Porque de cierta manera hay como una luz. Hay un fuego interno, ¿no? Sí, hay un fuego interno que nos ilumina y nos va precisamente dirigiendo un poquito. Si nos damos Un fuego interno que quema pero no consume. No, si nos damos cuenta, lo notamos. Pero que quema pero no consume. Claro, si nos quemara no debería ser. No quemarnos, no, sino que no quema, no destruye materia ni sustancia, sino que está ardiendo siempre y es eterna, ¿no? Vale. ¿Qué más? Venga. La unidad expectante, La unidad expectante, ¿por qué? que está pendiente de sobreponerse a la personalidad, ¿no? Está pendiente de sobreponerse. Muy A bien. la personalidad. Muy bien, a la forma. ¿Encarna? Me quedo con el pensador espiritual. El pensador espiritual, ¿por qué? Porque piensas, pero lo importante es pensar espiritualmente, porque eso es Es una cualidad del alma, claro. Sí. ¿Y tú, Santi? El triángulo, El triángulo, ¿por qué? porque tiene tres lados. Tiene tres lados, la figura geométrica perfecta, la misma expresión, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuántos grados tiene el triángulo? Pues 45. ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? 360. ¿Y uno cuadrado? 94. ¿Y un triángulo? 30, 30, 90. ¿Sí? ¿Equilátero? ¿Cuántos tiene en total? 90. ¿Lo dejamos? Lo dejamos. Bien, ¿quieres comentar algo de los nombres del alma? ¿Uno? ¿Sí? De los que están aquí, de los 42 que están aquí. El yo. Vale, ¿por qué? No, como el yo soy, perfecto. Vale, muy bien. Pues en esta diapositiva nos quedamos en la sesión número 59. Estábamos tocando el tema de la reencarnación. Habíamos tocado bastante el tema de la cuarta iniciación, el mito no, realidad interna, pero para nosotros es un mito todavía, de la destrucción del cuerpo causal. Y aquí estamos tocando el momento del proceso de quitarnos la envoltura carnal, ese toro que hemos generado durante toda la encarnación, y evidentemente llega un momento que el toro, por alguna cuestión que se nos escapa muchas veces a la comprensión, se convierte en un auténtico obstáculo. No nos damos cuenta que como alma somos así.
No podemos cometer el disparate intelectual de decir, no, es que yo soy muy espiritual, muy puro, pero mi personalidad es karmática, es imperfecta. No, perdona, como alma no irradiamos lo suficiente, porque si irradiáramos lo suficiente tendríamos una personalidad como acorde a la supuesta integridad interna, ¿verdad que sí? No puede ser que nos manifestemos a través de la piel del toro y dentro no tengamos luz. O digamos, está mal dicho. No podemos decir yo soy muy espiritual, tengo mucha luz y manifestarme a través de una piel de toro, es decir, una piel oscura, es decir, oscura en el sentido, entender la analogía, no expresar la luz. Si yo no expreso la luz es que no la tengo, ¿sí o no? Cuando conozco la luz, ¿qué sucede? Pues que la luz fluye, ¿verdad? Mientras no es así, yo he potenciado la forma. Dice, la aparición de los jivas encarnantes en el plano físico será regida primero por el impulso basado en la voluntad, propósito de la vida, que anima al conjunto de grupos pertenecientes a cualquier subrayo o a uno de los 7 grupos mayores. Segundo, por el impulso basado en la voluntad coloreada por el deseo de la vida, que anima al grupo egoico de un hombre. Y tercero, por el impulso basado por el deseo del alma, del ego, por manifestarse en el plano físico. ¿Con cuál de los 3 deseos os quedáis más identificados o creéis que se ajusta más a la verdad? Impulso basado en la voluntad, propósito de la vida. La vida es la mónada, el aspecto mayor, que anima el conjunto de grupos perteneciente a cualquier subrayo o a uno de los 7 grupos mayores. Hablábamos de los rayos, ¿acordáis de aquello de las líneas de rayo? Nosotros encarnamos en periodos de 25 años. Es decir, la gente con la cual espiritualmente y karmáticamente nos vamos a interrelacionar tiene más o menos una diferencia de 25 años, con la que espiritualmente sacaremos lo mejor nuestro, que vez a saber qué será, no hay que especificarlo, digo lo mejor porque será lo que esta encarnación, hablamos de esta o la que sea, se tiene que manifestar. Si lo miráis bien, esas personas que van a constituir nuestra familia espiritual a la larga, esas personas, esas almas que han encarnado, lo han hecho en un periodo más o menos 25 años. Buscad un momento las amistades que tenéis con la gente que mejor os lleváis y puede que a veces pues te lleven hasta 40 años. Hay una diferencia más de 25 años, pero que la regla se cumple. Os invito a que lo busquéis, porque es normal, encarnas y ¿con quién interactúas? Con los que encarnamos hace 50 años, tu nivel de evolución, por mucho que estén ellos también en el sendero, las experiencias que tú debes vivir, ellos las han vivido. Y sabéis que la sabiduría y el conocimiento, sobre todo la sabiduría, no son transmisibles. Esto no es copiar y pegar. El conocimiento tampoco, la información sí, pero la información, si no hay una conciencia capaz de gestionarla y exprimirla, no sirve para nada. Esto es como tener, por ejemplo, una cantera con 100.000 tipos de piedra y no acordarse cómo hacer cemento, por ejemplo. ¿Para qué? ¿De qué me sirve? Para nada. O hay una conciencia, un procesador ahí que interactúa y saca de aquí y pone allá en la justa proporción, o no construimos nada. De hecho, que los humanos, ¿qué tenemos en los bancos de memoria? Tenemos información, no tenemos conocimiento. Porque si fuera conocimiento, cuando te acercas a él te transmuta, ¿verdad? Tiene esa potestad el conocimiento. Sin embargo, el conocimiento no se pega. La gente se ha leído muchos libros sagrados, muchísimos, y que se sepa, son muy pocos los que se han vuelto sagrados. Aquel que ha triturado el libro, es decir, que ha reflexionado antes, durante y después del contacto con el libro, hasta convertirse en ¿qué? En el mensaje viviente que el libro expresa, ¿verdad? Eso es el arquetipo de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Popol Vuh, del Zen Advesta, del Corán, y me dejo alguno de Oriente o por ahí, o de la Bhagavad Gita. Tiene que haber más libros, pero todas las reglas mandadas por la jerarquía, por los diferentes mensajeros de Vishnu, todas, cuando uno se convierte en eso en su vida y lo vive plenamente, está respondiendo al arquetipo. ¿Conocéis la historia de que cuando una regla se pierde en un monasterio, porque los siglos, etcétera, siempre hay un monje o una monja que la vivencia al 100%?
Tiene que haber uno en el grupo que mantenga siempre el listón de la pureza absoluta. ¿Por qué? A ver, absoluta en términos de que una encarnación puede dar y el nivel de conciencia del alma que la está haciendo, pero siempre es el referente para la comunidad. ¿Habéis encontrado en los grupos en los que nos hemos desenvuelto, en los trabajos, por ejemplo? En una fábrica, ¿a quién se le llamaba el Martínez? ¿Tú has trabajado en fábricas? Al encargado. Al encargado, pero algo más. Al Martínez era alguien más. ¿Alguien lo sabe esto? Tú trabajas en una oficina. ¿No hay alguien que lo sabe todo de la oficina? El Martínez es aquella persona, hombre o mujer, que cuando viene un ingeniero, la instalación eléctrica no, porque la empezaron a hacer por aquel sitio, pero acuérdese usted, señor, al jefe, que cuando llegó un momento la metieron por aquí. Llega el ingeniero, pues es verdad, pues en la oficina no lo tenemos. Eso se le llama el carácter pragmático. El Martínez, este simbolismo, es aquella conciencia que tiene los pies en tierra, ¿verdad? Y hace un papel importantísimo, igual que en un monje o una monja, o incluso en un grupo esotérico, en un grupo de estos iniciático, hay uno que su objetivo es mantener la llama encendida, ¿verdad? Podrá tener una apariencia anodina, no destacar, pero su trabajo no es tener la iniciación en el sentido que un aspirante puede entender, sino vivenciar lo que es la iniciación mucho antes de tenerla, manifestando que una coherencia total en esta vida, decido hacer esto. ¿Por qué lo decido? Porque gracias a mi perseverancia los compañeros pueden ¿qué? ¿Y el maestro qué pasa? Se queda liberado de un trabajo que tendría que hacer él, ¿no? ¿Veis lo que significa en este sentido dedicarse a una tarea que aparentemente no es grata para nadie? Pero sin esa gente el negocio no funciona. Os he puesto el ejemplo de la fábrica, pero la fábrica esotéricamente sabéis que tiene mucho que ver con muchas cosas, ¿no? Con el hígado precisamente, ¿no? También, porque la fábrica con el hígado es una fábrica de sustanciación de las energías. Cuidado, los chinos no son tontos cuando hablaban de eso. No son tontos. Y una fábrica, tú para poder fabricar lo que sea, desde un botón a una camisa, tú has cogido el algodón y has utilizado un ingenio que en aquel momento, cuando se descubrió, hace ya más de 200 años, la máquina de vapor, aquello era el no va más, pero que dentro de 4 días celebraremos los 200 años del ferrocarril. En 1825, el señor Stephenson, aunque el ferrocarril empezó en 1803, pero bueno, vamos a dejar ahí. Pero como lo conocemos, 1825. En aquel momento, la humanidad vio la luz también, pero bastante, Cuando el señor Edison sacó la bombilla, más luz. Cuando el señor Marconi sacó la telegrafía, la radio y todas estas historias, más todavía, aunque ya sabéis que eran inventos del señor Tesla, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Cuando hubo en España uno que inventó un submarino y otro un autogiro, más luz todavía. Luego eso se perfeccionó, ¿verdad que sí, en todo el mundo? Y cuando se aparece Internet, que al principio eran servicios de inteligencia, más. Cuando se pasó del avión turbohélice al de reacción, mucha más luz. ¿Por qué digo más luz y no digo mayor comodidad? Porque abre conocimiento, acerca a las gentes. Acerca a las gentes, bien. El impulso, sí, también me lo he dejado. Cuando la primera mujer y la perrita Lassie, los primeros que salieron, el Sputnik, o el señor Armstrong pisó la luna, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, ¿no? Porque era poner un escalón al otro, ¿no? Eso os parece filosofía oriental, ¿verdad? Un gran paso para la humanidad. Curiosamente, ese mensaje es acuariano. Mira por dónde. Apolo 11. 11. ¿Qué significa 11? Acuario, el signo del servicio por excelencia. El que estaba al frente de los programas en aquella época era un ser que tenía el señor von Braun, era alemán, había sido nazi, pero bueno, esto cada uno con su vida, un sayo, y la inteligencia que dedicó a los V1 y V2, a los misiles balísticos, aquellas bombas balísticas, los americanos le perdonaron la vida a condición de que trabajara para ellos. Hizo una contribución maravillosa. Luego los señores del karma nos van a medir a todos, Eso por lo tanto no somos quienes para juzgar a nadie. Pero cuidado, porque empezaron con los mitos, programa Géminis, programa Mercurio, y llegaron a Apolo. ¿Apolo de qué es Dios? Del Olimpo, Apolo. Apolo es el dios del Olimpo. Apolo Zeus
Zeus, Apolo. ¿Con cuál de los nombres quedáis? ¿Cómo se llamaba el templo que había en Olimpia? ¿A qué dios estaba dedicado? Era al dios Zeus, ¿no? ¿O al dios Apolo? ¿Cómo se llamaba en griego la pitonisa? La Pictia, ¿no? Pito, Nisa, la serpiente de la sabiduría. ¿Qué árbol está asociado a Apolo? ¿Él? ¿Qué árboles había? Tú has estado en Olimpia, ¿no? El olivo, la corona de olivo, claro. El olivo. Hay un deseo de encarnar, una voluntad coloreada por el deseo y una voluntad propósito de la vida. Estas tres funciones prácticamente son lo que nos motivan a encarnar. Cuando vamos perfeccionándonos en el sendero, hay un anhelo muy grande de volver cuanto antes. ¿Para qué? Para retomar la senda emprendida y dejada en un punto de evolución determinada. No olvidemos que la puerta por la que hemos desencarnado nos marcará esa energía para encarnar y nos van a construir los moldes basándose en esa energía que dejamos sin trabajar del todo, Si desencarnamos por la puerta de Tauro, encarnaremos como Tauro. Todas aquellas almas que hemos encarnado en Acuario, salimos por la puerta de Acuario y así sucesivamente. No se detiene la experiencia, es el mito del laberinto, el minotauro. El alma encerrada dentro de ¿qué? De la confusión del deseo y de ¿qué? Y de la mente concreta. ¿Sí? ¿Lo vemos así? El Camamanas. Muy bien. ¿Alguna duda? Paso. Es decir, que yo no he encarnado por una lotería. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. A mayor autoconocimiento, es decir, afirmación del alma en la encarnación, más brevedad o más intenso viviremos el periodo entre vidas. Y con más anhelos claros de volver. Una pregunta indiscreta. No tenemos todavía suficiente bagaje y suficiente comprensión de este proceso. Pero ¿creéis que cuando estéis allá arriba, estamos aquí, lo que pasa es que decimos arriba porque la materia es más refinada y creemos que lo que está arriba siempre es mucho más refinado, pero no hay arriba y abajo, es aquí en otra vibración de onda, diferente a la nuestra? ¿Denso o sutil? Vamos a llamarle sutil. Sutil es lo que no vemos y denso es lo que sí que podemos palpar. Podemos palpar porque tenemos 5 sentidos, 5 sentidos, cuidado, la mente, aunque para mí sabéis que son 9. La mente es el séptimo, la intuición el séptimo, la octava el sentido común y el noveno el sentido del humor. Claro, hay que reírse de todo, hay que reírse hasta de uno mismo, que ya es bastante. Eso es sanísimo. Sanísimo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando se produzca ese fenómeno, esa necesidad de liberarnos del pasado, es decir, hacer las suficientes recapitulaciones, desapegos y poner los puntos sobre las íes, ¿qué nos puede quedar si en la encarnación hemos vivido de manera atenta y abocados al servicio al alma? Que no quiere decir que sea lo mismo que haber dedicado horas a estudiar filosofía esotérica, Eso no es así. El sentido de responsabilidad engloba todo eso. Si lo expresamos, claro. ¿Qué creéis que nos puede pasar? Pues que vamos a reconocer que han habido cosas que no han quedado bien. Y queremos volver a ayudar ¿a quién? ¿A la gente? ¿O a esa idea peregrina, abstracta, incoherente que tenemos del Creador? Los que hemos tenido una formación reglada de una religión organizada, el anhelo es salvar almas. Salvar almas, claro. Es el ideal del sexto rayo, ¿o no? ¿Lo vemos? Todos tenemos ese anhelo, ¿verdad? Pues ese anhelo para un rayo, una línea monádica impar, ¿qué sería? Manifestar luz, ¿no? La luz en el fondo es el propósito divino. Entonces esa energía será la que nos movilice para ponernos las pilas y decir, yo quiero volver. Claro. ¿No conocéis mucha gente que se quiere morir? Y cuanto más lo pide, menos lo consigue. Porque no es verdad, no se quiere morir. Además, el que se quiere morir de verdad no lo dice nadie. ¿Sabéis esto, no? No da la lata a nadie. Perdón, dime. Una duda sobre el karma. Sí, dime. Si otra persona comete una mala acción
pero que no tiene ya remedio, Sí, se arrepiente, sí. tiene que volver a solucionar. Mira, el arrepentimiento, mira, en la filosofía esotérica el perdón no existe, ¿eh? Eso del perdón no tiene ningún valor. El perdón hay que entender lo siguiente: cuando una persona hemos hecho algo negativo, algo que no está bien, lo hemos de reconocer, pero no por el hecho de ir a disculparnos conseguimos nada, ¿eh? Porque lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho, sabéis que todo genera un karma, en el sentido de que uno incentiva una cosa y otro incentiva otra. Entonces, el problema que tenemos los humanos es que en la vida diaria tenemos un auténtico problema porque no entendemos una cosa que es bastante obvia. Deberíamos vivir de una manera centralizados en el momento presente, como si hoy fuera el último día de mi vida. Si actúo como si fuera el último día de mi vida, no voy a dejar nada sin atar, en el sentido sin resolver. Hay una regla en todas las escuelas esotéricas de cuando uno va a dormir, tiene que hacer una parte, antes de meterse en la cama o en la cama sentado, hacer una pequeña reflexión de cómo ha sido su vida en ese día, partiendo desde el momento en que se va a dormir hasta el momento del amanecer, y viendo con cierta lejanía, no vivenciándolo de nuevo a nivel de plexo solar, sino como observador, cómo ha actuado y sobre todo si ha tenido miedo, si ha amado, ha tenido amor desinteresado, si ha cumplido con el propósito del alma, es decir, que se ha actuado como un alma. Si esto lo vamos haciendo año tras año, aparte de tener mejor memoria, tendremos una plena comprensión del proceso que estamos viviendo y así no nos dejaremos absolutamente nada en el tintero. Que sucede que nos da mucho miedo cuando se producen fallecimientos en el entorno y nos hubiera gustado decirle a aquella persona algunas cosas, aclarar un punto de vista o dos. Yo soy consciente de que se me ha muerto gente en el ambiente, en el ambiente familiar o de amistades del camino, y con algunas personas me ha gustado hablar algo que no quedó. Compañeros de grupos de meditación, gente que venía por amigos de la India hace años, estuvimos en grupos de meditación en casas particulares y hubo situaciones pues que no se resolvieron bien, actitudes un poco numantinas, de cerrarse en banda a cualquier interpretación, que es lo peor que nos puede pasar en el camino cuando uno se cree en posesión de la verdad y tú lo llamas tenemos que hablar, no tengo nada que hablar, tenemos que hablar, luego se produce la muerte de esta persona y evidentemente pues eso ha quedado. A ver, sí que es cierto que muchas veces pasan los años y en los planos internos un día sin saber cómo pues te encuentras que estás hablando con esa persona y no hay agresividad ni hay tampoco es que sea una empatía excesiva, una simpatía, pero hay una situación tranquila. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la situación se ha solventado? Pues no del todo. Significa que en la siguiente encarnación o cuando toque, esta persona también, estas almas con diferentes personalidades, se nos generarán las circunstancias necesarias ¿para qué? Para transmutar. De hecho, la encarnación, en el fondo, es no vivenciar el dolor que hemos cometido, no. Encontrarnos en una situación donde tengamos la actitud de colocarnos en el papel del otro. Si esto lo hacemos, tendremos más empatía. Y la empatía es ni más ni menos conocer el punto de vista del otro. Cuando tenemos mucha creencia, mucha energía y sobre todo la conciencia focalizada en el plexo solar, es muy difícil poder hablar. Por ejemplo, el problema que tenemos en los países latinos y en España es que la mesa está para comer, pero no está para dialogar. Problema histórico de España, y esto lo podréis ver, que además hay familias que tienen tendencia, cuando hay una reunión familiar, si se toman más de alcohol de la cuenta o uno suelta la lengua, acaba diciendo lo que pensaba toda la vida del otro, del cuñado, del padre, del abuelo, del primo, del sobrino, y es una tendencia, es humana, pero hay que entender que no le debemos dar más importancia de lo que es, porque lo que aparentemente es la expresión de un anhelo profundo, de una represión que tiene uno, que no se atreve nunca a decir lo que piensa del otro, sale delante de todos para que todo el mundo vea que yo he sufrido muchísimo porque esta persona es más inteligente que yo y me ha dejado frustrado toda la vida. Yo digo porque yo he sido víctima de esto. A ver, y como yo, muchísima gente. ¿Qué sucede? ¿Qué hay que hacer?
Adoptar la actitud numantina, me han ofendido, que no sé qué, o decir, mira, tanto da. Cuando uno guarda un problema toda la vida, cuando digo toda la vida son 20 o 30 años, y lo va alimentando, ¿sabéis quién es la primera víctima del problema? Uno mismo. Porque la persona que generó o dio pie a esa confusión ni se acuerda, y si se acuerda ni le interesa tocarlo. Yo lo que sí que recomiendo es que actuemos siempre fríos, de manera fría, no en caliente. Hay un refrán que se atribuye a, es sabiduría popular, que si uno se discute con alguien, si te dicen algo que no te gusta o poco menos que verbalmente te ofenden, en caliente nunca. Tampoco cometer el error de la logia negra, La venganza es un plato que se sirve frío, lo sabéis, ¿no? Venganza ninguna. Y eso del plato frío es la mente concreta tramando algo que no es bueno. Ahora, si nos dicen algo que realmente no se ajusta a la verdad, sí que hay que deshacer el entuerto, sí que hay que hacerlo. A mí me ha costado varios años con algunos casos, luego no me han hecho caso para nada, pero he puesto los puntos sobre las sillas en algunos temas, no en todos, porque hay una cosa que no debemos olvidar. Si uno busca la luz, uno se sutiliza, pero el que no quiere buscar la luz sino lo concreto, es como perder el tiempo hablando con una piedra. Creo sinceramente que la piedra responde antes que a ciertas almas petrificadas en unas corazas que no tienen nada que ver ya, no tienen nada que aportar. ¿Continúo? A medida que madura la identificación de un hombre, de un ser humano con su grupo, el impulso del deseo se modifica hasta que oportunamente es sustituido por la voluntad grupal. Es decir, nosotros hemos venido a la encarnación durante muchas vidas simplemente por el deseo de satisfacer experiencias, ¿verdad? Porque claro, nos ha ido muy bien satisfaciendo ciertos deseos, ¿verdad que sí? Y queremos volver. Solamente en una fase muy alta del camino nos damos cuenta que es la voluntad del grupo. Ya no soy yo como alma, ya es el grupo. Y el grupo es la conciencia acuariana, la conciencia que debe prevalecer en nuestra vida diaria. Aunque la palabra grupo después no podamos asociarlas con una personalidad definida de cada uno de los miembros. Pero no importa, el cristianismo nos habló ¿de qué? Del grupo, nada más que del grupo. El amar al prójimo es el grupo, es acuario. Lo que pasa es que el ser humano que viene de Piscis necesita concretar ese grupo con unas cabezas, unos rostros, unas manos, unos idiomas, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Eso es la mente concreta, pero no la mente abstracta. La mente abstracta no necesita para eso nada, para nada. Eso para nada, sino que vive de la síntesis. Pero nosotros, abocándonos a la voluntad grupal está representada por el rayo que expresa. ¿Qué rayo de alma tenemos? Pues si tuviéramos el segundo, es la voluntad del segundo rayo, que es manifestar el amor viviente en el plano físico. ¿Cómo? Correctas relaciones, empatía, buena voluntad, acciones tendentes a buscar un punto de encuentro, a buscar la síntesis. Sabéis que uno tiene una tesis, la antítesis y la síntesis, ¿verdad que sí? Pues se trataría de buscar eso. Y sobre todo esto se consigue cuando previamente se ha trabajado el mundo emocional, pero no en el sentido de quitarme los deseos, no. Reconocer que es un deseo. Si lo reconozco en mí, cogeremos el lema del templo de Olimpia, el oráculo: hombre, conócete a ti mismo como uno con el imperecedero. ¿Nos conocemos? No. Pues si no nos conocemos, ¿cómo podemos achacar a los demás intenciones que no sabemos ni las nuestras cómo son? Y además, cuando a otro le achacamos muchas intenciones negativas, que esto no quiere decir que seamos ciegos en el sentido de no reconocer lo que tenemos delante, nos deberíamos mirar en plan escorpiniano qué es lo que guardamos dentro, A veces el refrán ese popular de piensa mal y no errarás, pues es verídico, pero no hay que pensar mal de nadie, Mal de nadie no. Ahora, simplemente recordad lo siguiente: por sus hechos los conoceréis, Aquel que habla de pureza y de libertades y no es historia y se comporta como se comporta, ahí está el problema que tiene. Nada más. Pues eso se pide a la gente que tenga los ojos abiertos, nada más. Un maestro no nos va a perder el tiempo hablando con nosotros. Ya nos ve, nos percibe, ya sabe lo que hay. ¿Sí o no? Y nosotros no hemos conocido gente que están en un periodo de evolución bastante diferente al nuestro. Son humanos,
pero no quiere decir que en esta encarnación alcancen un compromiso mayor, no lo pueden alcanzar. Lo que pasa es que al que no cree, no reconoce la existencia de la reencarnación, evidentemente está perdido. A ver, está perdido. Hombre, es que esto es la historia de siempre, ¿no? El sermón el domingo, el sacerdote en la iglesia, porque Dios creó el mundo, alabado sea el Señor. Y hasta que un jorobado estaba hasta las narices de escucharlo, dijo, bueno, ¿y conmigo qué hicieron? ¿Un experimento? ¿Sí o no? A ver, claro, si tú a la enseñanza de la religión le quitas la reencarnación, francamente este Dios es un poco humano, ¿eh? Claro, es el Dios formado por la tradición judío-cristiana. Y eso, mira, que te hablan de que tanto Jehová era amor, Alá es amor, el Islam significa amor, me parece, o paz. Todo es paz, caramba, pues en el nombre de la paz y en el nombre de Dios y en el nombre del amor, las veces que nos hemos matado, y nos seguiremos matando, ¿eh? Y nos seguiremos matando, no nos olvidemos de esto. Escapismos, no querer enfrentar la realidad y nos refugiamos en una religión. ¿Creéis que ese es el camino que nos toca hoy? ¿Por qué no nos hemos convertido en un ejemplo viviente de lo contenido del Corán, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento? Por ejemplo, el libro de los Salmos es una maravilla, ¿verdad que sí? El número 23, el Señor es mi pastor. Pero si es una preciosidad, te está diciendo no te preocupes de nada. Sé activo, estate activo, es decir, mantén en ti la conciencia divina hasta donde puedes y lo demás será lo que tenga que acontecer. Y el mito del maná, ¿qué te está diciendo? Dios te da cada día lo que necesitas para vivir, que es el prana solar, ¿verdad que sí? Lo otro viene solo, porque las plantas, el reino vegetal, trabaja ¿para qué? Para que puedas comer. ¿Tanto nos cuesta aprender esto a los humanos? Pues sí, muchísimo. Dice, si se medita sobre esto, lo del tema de la voluntad grupal, se evidenciará que los egos no vienen a la encarnación uno por vez, sino de acuerdo al impulso grupal y por lo tanto en forma colectiva. Por lo tanto, los que nos conocemos de hace unos años, si lo miramos bien en nuestras cartas, nos llevamos 5, 10, 15, 5 años o 10 días, ¿sí o no? Pues sí, ni más ni menos. Hemos encarnado, ¿por qué? Con un propósito. Y mira por dónde, después de 40 o 50 años, nos hemos conocido. Aquí está el anhelo del propósito grupal. Había un propósito que se estuvo trabajando hace vidas y en este se ha conseguido. O se repite la experiencia, pero nunca igual, ¿eh? Porque las energías en el cosmos son otras. Esto lo entendemos, ¿no? Encarnamos en grupo, en periodos de 25 años, regidos por el rayo del grupo. Mundo de deseo similar, vibración egoica similar, trabajo grupal equivalente. Todo esto nos condiciona ¿a qué? A volver a repetir la experiencia. Por eso muchos discípulos, muchos aspirantes se encuentran una vida, otra vida, otra vida. Una pregunta. Es eternamente. Bueno, eternamente no, hasta que se convierten en iniciados, la cosa cambia. El impulso del deseo, me pregunto, ¿puede ser inconsciente? Porque entonces se modifica y puede ser consciente. Es que el deseo, ¿para qué es el deseo y qué es la voluntad al bien? A ver, el deseo es la voluntad destronada. La voluntad que puede tener un ser orientado a la luz, en un ser que no está todavía plenamente orientado a la luz, esa aspiración es deseo. Yo deseo ser un buen cristiano. Pero para el hecho de volver, ese impulso parece que sea automático. No, esto se va trabajando y el resultado, la respuesta viene más tarde, no es de un día para otro, hombre. De hecho, lo que nosotros estamos recibiendo en esta encarnación, lo que cosechamos en la anterior y sobre todo lo que hemos trabajado en los últimos 10 años. El tibetano tiene una cita, creo que es en Curación Esotérica, si no me falla la memoria, que hablaba de, ¿se quiere saber cómo será la vida en la siguiente encarnación? Pues ¿cómo ha sido en esta? Hay gente que se echa a temblar, no, esta no, que he pasado muchas penas. Las penas no las has pasado, es mentira, no había penas, las has puesto tú. Había situaciones en las cuales debías sacar lo mejor de ti mismo, es decir, te tenías que adaptar. No olvidemos que las lágrimas y las alegrías las ponemos nosotros. Entonces, ¿en qué queda el karma? Yo digo una cosa, si al karma, a lo que entendemos los humanos por karma, que muchas veces es un rollo que no es un cajón desastre en el que cabe todo. Cuando una cosa no la entiendo, es el karma. A ver, ¿me roban la cartera? Es el karma. Bueno, luego seguimos al pie de la letra una máxima que dice que no acontece nada si no es previo consentimiento de la voluntad divina. Bueno, ojo con echar la responsabilidad a Dios de nuestras tonterías, ¿eh? No va por ahí el tema, ¿eh? No va por ahí.
Muchas de las cosas que nos pasan en el día a día nos pasan por no estar atentos. Y me imagino que tenemos unas edades que la experiencia debe ser nuestro maestro. No podemos hablar de lecturas ni de experiencias de otros porque lo he leído aquí, porque Buda dijo. Aquí se explica una anécdota muy divertida en una conferencia de Vicente, que una persona se levantó, es que el señor Buda dijo es no sé qué, y Vicente aquí le dijo, ¿usted ha conocido al Buda? Pues entonces, es que Cristo dijo lo otro, pero ¿usted lo conoció a Cristo? Nos debemos basar en nuestra propia experiencia. ¿Por qué no nos basamos en nuestra experiencia? Porque no somos conscientes de la misma, somos autómatas, repitiendo curso. ¿Sí o no? ¿Os habéis parado una vez a pensar lo que es en la feria el tío vivo dando vueltas? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Sí, y sobre todo la divina tontería, la supina tontería de estar siempre dando vueltas a lo mismo, de no poderse ver con perspectiva. Un ser humano, cuando su conciencia está dando vueltas al mismo tema, voy a ser feliz, la lotería me va a tocar, voy a hacer unas vacaciones, y luego no las hace nunca. A ver, ¿no conocéis la canción del Trapaire, del Serrat? A ver, es de un problema gravísimo. Nunca tenía tiempo el pobre. ¿Por qué? Porque estaba deseando. Y hay otra muy buena, otra buenísima, Caminito de la Obra. Aquello es terrorífico. Si escucháis bien la letra, es una canción de los 70, por ahí, finales de los 70, cuando llegó la democracia, no antes de la democracia. Era el álbum de Piel de Manzana, me parece que era. Y francamente, ahí le salió la vena de poeta y otro frustrado de los pies a la cabeza. Siempre soñando con la quiniela, con hacerle trastadas al encargado, es decir, el clásico prototipo de conciencia que no sabe interactuar con lo que tiene. Es decir, no es criticable, él retrata como poeta, esa sensibilidad del cuarto rayo la tiene, y la tiene muy bien, porque estas dos canciones que os he dicho, el Trapaire del Poble Sec, donde nació, y la otra, si las miráis bien, hay una amargura, y hay otra muy buena también, de Víctor Manuel, en la planta 14, del Pozo Minero. Es bellísimo el relato que hace en 3 minutos de lo que era aquello, la frustración, la altivez del dueño cuando se le aparece por allí mirándolos a todos por encima. Es para verlo esto, porque ahí un poeta, utilizando el arquetipo del cuarto rayo, la síntesis también, lo manifiesta a través de armonía, de belleza y en 4 palabras que explica un drama existencial. ¿Lo vemos o no lo vemos? Pues mientras estemos con esas diatribas, ¿cómo vamos a ser conscientes del grupo y del proceso de la encarnación? No quiere decir que nos tengamos que ausentar de eso, no, sino integrarlo. Dime, Encarnado. Sí, grupo. Pero cada conjunto de individualidades. Es la línea de rayo monádica, nada más. El grupo es la línea de energía de mónadas. De los 7 que hay, es eso nada más, el grupo. Lo decía porque tú habla como creas, ya está. Sí, que cada entidad individual, vale, está en grupo, muy bien, y tiene unas metas, bueno, pero cada uno evoluciona diferente. Claro, porque no hay conciencia de grupo. El grupo no es que yo me reconozca contigo, sino que la idea, nosotros somos un pensamiento divino. Hay un grupo mayor que es la humanidad entera. Pero yo no puedo percibir la humanidad si antes no soy consciente de que soy un alma encarnada. Pero lo que estamos tocando aquí, la línea del grupo, la conciencia grupal es la conciencia de rayo que como mónadas nos anima y que realmente como almas estamos expresando. De hecho, el rayo del alma lo expresamos en una personalidad, en una encarnación, de forma instintiva, al principio de la vida, a través del vehículo emocional. A ver, la línea del segundo rayo se manifiesta o bien por seres con una mente muy poderosa, rayo de la enseñanza, gente que se dedica al tema de buscar armonía, conflictos, unos tienen muchísimo miedo, aparentan ser buenas personas, pero en el fondo hay un miedo tremendo, y otros son unos fanáticos idealistas tremendos, son los del sexto rayo. Pero esa es la línea del segundo rayo, monádica. Luego tenemos la línea científica. La línea científica procede del tercero, que es el primero en el fondo. Y esa línea utiliza la mente para encontrar la luz, la verdad. Claro,
Si fuéramos, ese es el camino del científico, del esoterista, y la otra del segundo rayo es la línea del místico. ¿Cuál de los dos tiene razón? La tienen los dos, porque las dos líneas son necesarias. Lo que pasa es que el científico no dirá, esto no es una funda de gafas, para gafas, si antes no lo analizo, ¿verdad? Y nosotros diremos, no, es una funda de gafas. ¿Por qué? Porque me lo parece. En la lejanía te acercas, anda, no, pues era una caja de bombones. Toma. ¿Qué nos ha pasado? Pues que el científico vive de hechos consumados, de hechos comprobables, y el otro vive de ¿qué? De ideales, de ideas. Por lo tanto, aquí, ¿cómo nos damos cuenta del rayo, la voluntad grupal? Manifestamos el rayo que tenemos y eso es algo que debemos aprender cuanto antes, cómo nos comportamos en el día a día. La semana que viene, no la otra, hablamos de rayos, ¿me parece? 2 veces seguidas, una semana y otra. ¿Qué rayo manifestamos habitualmente de forma espontánea? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo. ¿Qué rayo manifiestas tú de forma habitual? Venga. Dime. Yo a mí me entra una cierta desazón. Dime. Yo hace como 25 años estaba escuchando, hacía un cursillo con un profesor, y yo le pregunté, que ¿cuándo se acaba el karma? Sí, yo pensaba que me iba a explicar allí media hora y me contestó, cuando lo comprendes. Exactamente, sí. Yo me quedé, Sí, es así. Entonces, mi duda es cuando, por ejemplo, cuando se comete un error, dice, ojo con los errores cuando eres consciente de que son errores. Eso sí, eso hay que solucionarlo. Si tú has cometido un error intencionadamente. Sí, pero lo has reconocido al momento. Que no lo reconocía como error en su momento, pero al cabo de unos años, pues porque te mueves, porque meditas, porque vas a... Sí, porque lo ves más claro. Y empiezas en el camino espiritual y entonces te das cuenta que aquello era un error. Entonces, ya no se puede, no es que te has enemistado con una persona, es algo que no tiene remedio, porque esa persona ya no está ahí, ¿no? Entonces, tienes que esperar a reencarnarte para que te presenten a esta persona. O de otra manera, que no sabemos. ¿Cómo? O de otra manera que no sabemos. Porque bien puede ser que ese error, con aquellas personas que se cometió el error, habrá en otras circunstancias, en vidas futuras, alguna forma de ajustarlo, pero piensa que cuando nos encontremos con ellas, nosotros seremos otros y tú también. Hablaba del arrepentimiento, claro. o de entenderlo. Hay que comprender las cosas, hay que analizarlas. Lo que pasa es que con esto de la verdad y la no verdad, aquí hay unas líneas de estudio que nos deberíamos de profundizar mucho más. Por ejemplo, uno de los rayos es el primero, y el primero es seco, tajante, directo. Y hay gente que se molesta mucho cuando le dicen lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Por ejemplo, cuando la gente habla de manera vehemente, pero no emocional, hay gente que se ofende mucho, porque hay gente que es muy sensible. Cuidado con esa supuesta espiritualidad de la persona que es sensible, porque realmente no es la verdad. Muchas veces el primer rayo lo que aporta es una capacidad de racionamiento directa y sobre todo de ejecución directa, cosa que los rayos pares no se caracterizan precisamente por ser tan diligentes, a no ser que tuviéramos un sexto de estos que rozan el fanatismo, que a veces os digo una cosa, es casi preferible no cruzarse uno en el camino de ellos, Porque si un primer rayo, es decir, el ejemplo del militar, el dictador, es duro, de hecho el arquetipo negativo por excelencia del primer rayo es el dictador. Y el dictador es un ser, cuidado, no es que sea una mala persona, El dictador ha visto la meta, tiene un sexto rayo. Acordaos del nuestro, acordaos de ese señor que estuvo casi 40 años aquí. Él vio una meta, ¿coincide con la del alma española? Claro que coincide. Pero este señor, ¿dónde tenía los pies? En el tierra no los tenía. Porque este señor, de la forma que se comportó, estaba hablando de un país que nunca ha existido. Yo lo dejo a vuestra consideración. Y el señor que estuvo en Alemania hizo 3/4 de lo mismo, Monsieur Pétain en Francia hizo 3/4 de lo mismo, el señor de Joseph Stalin 3/4 de lo mismo, Mao Zedong,
Popol Vuh, el Pol Pot, aquel de Camboya, hizo lo mismo, ¿verdad? Y los que hemos tenido en Sudamérica, mirad, vidas de folletín, algunos de ellos, ¿eh? Hay dos imágenes del primer Rayo actuando como dictadores que os recomiendo que os ilustréis un poquito. Una aparece en una película muy buena que se llama Cuba y habla de cómo Fulgencio Batista, el famoso dictador, ¿sabéis qué hacía este caballero como dictador de Cuba? Se llevaba la recaudación de los parquímetros de La Habana. ¿Sí? ¿Sabéis qué hizo la mujer de otro gran dictador que saltó por los aires de Nicaragua, Anastasio Somoza? ¿Os acordáis de aquel famoso terremoto de Nicaragua del 70 o 71 o 72? ¿Sabéis qué hizo? Cuando llegaron las ayudas de la Cruz Roja, su mujer se fotografió con todo como si fuera ella la que lo daba. Bueno, el Shah de Persia, otro igual. Salió un reportaje antes de que pasara lo que pasó, con todos los cofres llenos de collares de la emperatriz Farah Diva. ¿Sabéis lo que era eso? Ese señor ni era emperador ni nada, lo sabéis la historia, ¿no? Era un sargento y la CIA le metió el coco, dieron un golpe de estado y lo proclamaron Shah de Persia. ¿Dais cuenta cómo van las cosas? ¿Por qué hicieron eso? Pues porque había petróleo. El sexto rayo es terrible, el primero también. La única solución es tener amor. Y hay que vivir la experiencia del sexto rayo y la del primero. Pasa que el primero en la Tierra han habido dos almas que han sido de primer rayo declaradas, Napoleón Bonaparte y Julio César, que todavía se acuerda uno de ellos en todo el mundo, y los dos acabaron como acabaron, ¿verdad? Dejaron buena impronta, Sí, los dos, de hecho uno lo mataron y otro se dice que lo envenenaron. Y es curioso porque el segundo, en su tumba, hay que hacer la reverencia, lo sabéis, ¿no? Está puesto, es como la tumba de Mohamed V en Casablanca, hay que inclinarse para verla, está en un foso. Es decir, hasta ahí hemos llegado. Y además, la de Napoleón está dentro de un cofre gigante en los Inválidos, de piedra gigante grande, en piedra roja. Dice que es pórfido, ¿no es? A la roja. Y solamente viendo la urna, lo que es el ataúd, el sarcófago, uno reconoce qué iniciación tenía. No digo más. Nos hemos quedado con la historia. Percibimos el rayo que tenemos como alma, el rayo grupal. ¿Cuál es? Yo sé que para mí que es el segundo rayo, el mío. Pero vosotros que estáis conmigo, ¿qué rayo tenéis? El segundo. Bueno, vamos a ver. ¿Continuamos? Dice, estableció un ritmo mental que no puede cambiar, que constituirá un poderoso incentivo para determinar el momento de su retorno cuando esta encarnación llegue a su fin, y el tipo de vehículo que como alma usted construirá y la naturaleza de la raza, nación y campo de servicio que el alma influyente le asignará a la personalidad. Hay un anhelo, un propósito claro de encarnar, se apuesta por encarnar, por repetir la experiencia, y luego hay el pase por el salón de los señores del karma. Bueno, este maquillaje, estas historias, esto te toca, ¿por qué? Porque tú lo dejaste sin acabar en la siguiente encarnación. Estas son las lentejas que no me quise comer. Resulta que me las dan otra vez. Y ¿no querías caldo? Otra taza. Te dan el expediente. Todo lo que no resuelves en esta vida, a la siguiente. ¿La siguiente o la otra? Mira, Tibetano apunta también bastante claro que si queremos saber cómo será la vida dentro de 10 años, cómo ha sido los últimos 10 años. Pueden haber cambios, pero el cambio viene cuando uno, en un sentido o en otro, cuando uno no va en una línea determinada. Si tú quieres, por ejemplo, tener una plena comprensión de quién eres en realidad, esta pregunta metafísica, que no todo el mundo se hace, ¿eh? Yo conozco a mucha gente que ni se te ocurra preguntarle si se han hecho la pregunta, valga la redundancia, de qué son en la vida, etcétera, etcétera. Hay gente que tiene auténtico pánico, ¿eh? Es como hablábamos el otro día, hay médicos que de la muerte no le hables, ¿eh? Háblale de los vivos. En el momento que le mienzas la muerte, te cambian de tema. Para mí quiere decir que el personal sanitario tiene un pequeño problema con la muerte. Pero claro, ¿de qué viven ellos? De mantener la vida. ¿Se acaba el negocio o no se acaba? Por lo tanto, entendamos también que nosotros
nosotros, si en el día a día estamos anhelando acercarnos a esa meta de comprensión grupal de qué somos, pues a lo mejor dentro de unos años eso se manifiesta. Yo el mío lo he comprobado, que es verdad. Ahora, conozco más gente que también lo ha podido comprobar. Cada uno tiene la experiencia que necesita para esclarecerse, para que los éteres se abran y la luz venga. Pero eso hay que estar atentos al día a día y no guiarse por las experiencias de los demás, para nada. Los demás tienen su karma y muchas veces lo que llamamos karma son tonterías, hablando en plata, auténticas tonterías. Sí, tonterías. Nadie nos se tiene que enfadar porque uno no te salude ni te diga buenos días ni nada. Es otra cosa. La mentira intencionada, eso sí que es karma. Pero me equivoqué. Bueno, esto es como el que va caminando y tropieza y se cae. Oye, pues otro día estás más atento. Vale, ya está. De todas maneras, no nos deberemos yo no recomiendo para nada obsesionarse en vivir una vida de pureza cuando todavía no sabemos lo que es la pureza, La pureza es meterse en la porquería, no identificarse con la porquería. La porquería es ni más ni menos tratar las cosas del día a día. ¿No conocéis mucha gente que va de espiritual por la vida y no es capaz de hacer una gestión en Hacienda, ni en la Seguridad Social, ni en Correos, por ejemplo? A ver, yo tuve 20 años alquilado un apartado de Correos en la oficina número 5 y allí vi de todo. Gente que venía con una carrera universitaria que en su vida había escrito una carta, que eso era para otros. Pues vale, pues parece muy bien. Oye, habéis tenido casos de estos, ¿no? Y tú en la Seguridad Social me imagino que también. Y tú en el hospital también, ¿verdad? Pues, oye, a ver, esto te lo tienes que... No se puede ser espiritual y no saber cruzar un paso cebra. ¿Sabéis lo que quiere decir? Cruzar un paso cebra para una persona que viene de un pueblo aislado donde no hay tráfico es una auténtica... ¿qué? Una prueba iniciática. ¿Y si se enciende la luz verde como me han dicho y me pilla un coche? No, no es broma, yo eso lo he visto. Yo siempre de pequeñito me ha gustado ver a la gente en las ciudades y he visto, vamos, en los pueblos, aquellos... Anda, toma, como en Camboya, sí. Sí, vete a Buenos Aires, o a Río de Janeiro, ves a Río, o a México Distrito Federal, o al Cairo, y luego me cuentas cómo cruzaste la calle, el miedo que te entró. Oye, que me pilla, y el hombre no, que me viene encima. A ver, no perdamos el humor. Entonces, dice, estableció el ritmo mental que no puede cambiar, que constituirá un poderoso incentivo para determinar el momento de su retorno cuando esta encarnación llega a su fin. Ritmo mental, por de ahí que la enseñanza esotérica, el número 5, los sentidos deben sintetizarse en la mente, y es la mente la que interpreta los inputs que entran por los sentidos, ¿verdad? Y eso es con la condición de que después, la pretensión, mejor dicho, que después lo que es la luz se manifieste, la intuición poco a poco se vaya haciendo realidad. Pero la intuición no va a venir si no hemos sido capaces primero de triturar, de medir, de pesar y de clasificar. Lo que no debemos hacer nunca con los seres humanos es decir, lo que se hacía antes, ¿no? Lo que teníamos en la cartilla militar, ¿no? Son los varones, que vemos a la mili, alto, no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? ¿Os acordáis de aquello? Valor se le supone, ¿verdad que sí? Y con eso, ¿creéis que estamos hablando de un alma encarnada? Estamos hablando de la forma que ese alma ha adoptado. Por eso es importante que conozcamos la línea energética. ¿Cómo la vamos a detectar? Por una mente poderosa. Una mente poderosa, a la larga, antes que tarde, va a posibilitar una intuición manifestada, un corazón abierto. Pero la idea arquetípica de conectar el corazón, el chakra cardíaco, con el coronario, eso es la cuarta iniciación. Por lo tanto, hablamos por hablar, pero no es realidad de conciencia. O como mucha gente he escuchado yo es que amo a toda la humanidad. ¿La conoces? Lo digo porque esta frase es muy común de las religiones, de la gente que sigue una religión. Si uno no se conoce a sí mismo, no ama a toda la humanidad. ¿Qué está pasando estas últimas décadas? Viene gente de otros países. ¿Y por qué vendrán aquí? Caramba, ¿no decías que amabas a todo el mundo? Y curiosamente, en dos países que se han caracterizado por seguir el catolicismo al pie de la letra, Italia y España, está pasando esto. Es que el amor sí, el amor a la humanidad, sí, el amor a la humanidad, sí, y luego viene, no, aquí que no vengan. Caramba,
Tanto ir a la iglesia los domingos, ¿de qué nos ha servido? Os lo pongo como ejemplo para que nos demos cuenta cómo los señores del karma actúan. Te dan otra oportunidad, no aprovechas esta, te daré otra. Y va a ser peor, Porque esta vez vamos a juntar a todos aquellos que se han ido en el mar, esos miles que se mueren cada año en el mar. ¿Sabéis cómo va a venir? ¿Cómo podrá venir? A los países que han cerrado la puerta, a la gente que viene de África en pateras, ¿cómo creéis que los señores del karma van a prepararles la lección? Entre comillas, o nos la van a preparar. ¿Qué creéis que puede pasar? Hombre, nosotros irnos no podemos ir de momento. No, pero ¿qué creéis que a nivel karmático puede pasarle a esos países que con sus políticas han cerrado la puerta, han cerrado el corazón a una experiencia karmática basada en la dualidad extrema? Vaya, vivir la armonía dentro de un conflicto y de aceptar a otros. ¿Qué creéis que les va a pasar? Que les venga una pandemia, porque no van a ser absorbidos por las aguas, ni muchísimo menos, pero una pandemia sí que les va a venir. Una crisis. No, a nivel de enfermedades, mira, si yo lo que vi hace tiempo y que todo lo que veo se va cumpliendo de una manera u otra, nos vamos a encontrar en un momento en Europa, que ya está pasando, ya hay estudios que hablan de que los ictus están relacionados con la contaminación. Ya lo están diciendo, ¿eh? No es que la dieta grasa, no. La contaminación en las ciudades es veneno, es letal. El día que vayamos por la calle y se cae uno y se muere, otro se muere en París, en Londres, Nueva York, ese día, los combustibles fósiles se acabaron. Es así, nada más. Los humanos, el mito es tropiezo con la piedra una vez, no, miles de veces. Claro. Hasta que no se tomen esas medidas, hasta que no lo veamos, no lo vamos a creer. Y aún así, ya verás cómo sale alguno diciendo que es mentira. Como serán los pesticidas o cualquier cosilla de estas de veneno. Mira, en la comida, veneno. Los árboles, un ejemplo, los árboles no pueden generar nada tóxico para los humanos. Por lo tanto, que el polen nos provoque alergias es debido a que el árbol está enfermo. Psicológicamente el árbol está cansado de estar respirando porquería, del ruido, de la contaminación. ¿Qué hace? Segrega una toxina que está en el polen. ¿Y qué pasa con el polen? Que el polen es tóxico. ¿Qué están haciendo los señores del karma? Como no te portas bien, aquí tienes el resultado. La alergia. Pero no se soluciona cortando el árbol. Se solucionará quitando los coches que contaminan, digo yo. Ah, pues mira, este es el problema que tenemos, hijo. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? Entonces cuando se mueran muchos por aquí pueden venir. Claro. Es que será así. ¿Qué creéis? ¿Que va a haber un terremoto, una hecatombe? No. Puede que venga una mortandad grandísima y se ocupen esas ciudades. Claro que se ocuparán, y entonces habrá que aprender, como no se hizo bien antes, ahora hay que hacerlo bien, nada más. Todo gira en torno al cuarto rayo. El cuarto rayo es el amor manifestándose. Acordaos que el cuarto está por debajo de los tres rayos de aspecto, y es el que hace de nexo, de unión entre los tres, que el quinto, el sexto y el séptimo, y el primero, segundo y tercero. Por lo tanto, en el punto 4, el eje, el 4, es la rueda, es decir, el eje. Eso es lo más trascendente. O manifestamos todo lo que somos ahí, viviendo de forma cordial, armónica, dentro de los grandes conflictos que tenemos, o no hay nada que hacer. La experiencia se pierde por completo. No hay oportunidad de transmutar nada. Dime. A lo largo de la historia han habido invasiones, hablamos de historia. Y estas invasiones, cuando se han producido, que han sido traumáticas, después no. Han sido los que han producido cambios que las civilizaciones pues la han aprovechado porque han venido elementos de fuera que no vienen, que no se enteran. La pregunta es, no es lo mismo, pero me gustaría un poco afinar. Estas migraciones, o sea, esta gente que sale, que viene para acá, no es una forma de invasión. Es una invasión generada por el Manú, el señor de la raza, claro, viene propiciada por el aspecto primer rayo. Hay tres grandes arjefes en la jerarquía. El primero es el Manú, el segundo es el Bodhisattva, que es el que conocemos como Cristo, y el tercero es el señor de la civilización. Entonces, ¿qué sucede?
que los tres, siguiendo las directrices de Shambhala, de los Budas de actividad, están trabajando para que dentro de... Ellos no trabajan a corto plazo, ellos trabajan para siglos, aprovechando las energías que van a haber. Por ejemplo, ahora en el 2025 se va a celebrar el Gran Concilio de Shambhala, el Gran Concilio. Vienen entidades prácticamente de la logia de Sirio y de entidades de los sistemas del sistema solar. Grandes entidades, tipos Budas, iniciaciones muy elevadas. Bien, ¿qué se planifica en ese concilio? Pues en este en concreto está previsto determinar una cosa muy importante. Si no somos capaces de enfocarnos en la luz, es decir, buscar la ley, la vivencia del conflicto en armonía, de aquí al 2025, ellos tienen ya el expediente, no diré hecho, pero tienen que ver cuántas almas hay en la Tierra capaces de dar el paso. Si no lo ven, hay un pequeño problema. Se comenta que la jerarquía quitaría entonces la energía al centro de Nueva York y se la empezaría a dar al centro de Buenos Aires. Pero esto no es de hoy para mañana. Estos son años, siglos. ¿Por qué? Porque sabéis muy bien que en Nueva York, por ejemplo, y Londres, la logia negra está a sus anchas. La City, sabéis que es una cosa diferente de Londres. Existe el alcalde de la City y el alcalde de Londres. Pero es que la City tiene su propia legislación. ¿Por qué? Pues porque los señores financieros, la mayoría de ellos de ese bando, y resulta que Wall Street lo controla todo. Además debéis de saber, me imagino, que el Banco Central norteamericano no es un banco privado, lo sabéis, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, Estados Unidos no funciona como Europa. Es una de las cosas que mucha gente no sabe, pero en el camino de la espiritualidad hay que conocer todo lo donde nos movemos. La Reserva Federal es un banco privado, constituido por las grandes familias. Todos esos que hemos oído hablar, los Rothschild, los Vanderbilt, bueno, Vanderbilt no, ¿cómo se llamaba este famoso de Estados Unidos, que era banquero? No me acuerdo el nombre ahora. El que le dijo a Tesla que dónde estaba el contador. ¿Cómo se llamaba? El del Banco de América, no me acuerdo el nombre ahora. Pues estos banqueros le prestan el dinero al Estado. Le prestan el dinero al Estado. Y el Estado se lo devuelve con los impuestos de los ciudadanos. Eso empezó en 1815. Curioso, sorprendente, ¿no? Las cosas que hay que leer muchísimo de cómo funcionan estas cosas, El ser humano, el problema que tiene es que no quiere conocer. Yo el gran problema que tengo es encontrarme gente dentro del camino de la espiritualidad, del esoterismo, incluso gente que ha estado en una escuela esotérica como yo, la Arcana, y todo esto no lo quieren tocar, porque no es espiritual, espiritual es todo, y el dinero es espiritual. La política es lo más espiritual que hay. La política es la ciencia sagrada por excelencia. A que no os gusta que lo diga así, ¿verdad? ¿Sabéis por qué? Porque la política es el primer rayo y Dios manifiesta la voluntad al bien. Lástima que los humanos tengamos creencias. Sin embargo, fijaos, os he citado antes a dos adalides del primer rayo. Los dos entendieron lo que era Dios. El aspecto voluntad de Dios lo entendieron. Sí, JP Morgan, sí, gracias. Rockefeller y todos, bueno, los Vanderbilt y los ferroviarios. Hay una línea, una teoría, que parece ser que está de que hay lo que se le llama el gobierno... En las sombras, sí, son ellos, antilateral, claro, Illuminati y compañía, pero esto es un tema que lo hemos tocado aquí en los problemas de la humanidad. Hay gente que no cree en ello, porque se habla de conspiraciones. De todas maneras, yo os digo una cosa: observad las noticias al pie bien, con sentido crítico. Por ejemplo, hoy se celebra ¿qué? ¿Qué se celebra hoy en todo el mundo? Los 50 años de ¿qué? De esa ciudad que hemos hablado antes, que hay uno que hay que doblarse para verlo, su tumba. ¿Qué pasó hace 50 años en París? El mayo del 68. Pues su presidente, elegido por el pueblo, ¿qué ha hecho exactamente? ¿Qué hizo el día 1? ¿Dónde estaba el día 1? ¿Estaba dónde? En las antípodas, en Australia, ¿sí o no? ¿Y esto qué significa? Yo es que
Por ahí vamos a descubrir quién nos dirige. Este señor es un agente que tiene la misión, que no es nada fácil. Ya hubo otro antes que no lo consiguió, pero tal vez este lo consiga. A Francia sabéis que tiene una estructura de muchísima protección social, lo conocéis esto, ¿no? Y se trata de destruirla. Es la misión, ¿no? Lo iba a hacer el señor Sarkozy, yo aposté por él internamente porque lo veía, pero este señor tenía sus cuestiones personales, muy taurinas también, por lo que pudimos ver, y creo que tal vez este responde a ese patrón, porque además este trabajó para ellos, lo sabéis, ¿no? Era un alto ejecutivo del banco. Yo pensando que era una angelita. Yo ya lo sé, ahora ya lo sé. Pero bueno, ¿qué decían los evangelios? ¿Qué decía el Apocalipsis, no? Algo así. Te acabarás peleando con tu hermano, desconfiarás de este, del otro, lo que parece blanco es negro, lo que parece negro es blanco. Y hemos llegado a esos tiempos de confusión, totalmente. Por eso hemos de apostar por la luz, que es vivir la vida en armonía. Armonía significa trabajar los conflictos, negociar, hablar, escuchar a todo el mundo. Lo que no puede ser, no puede ser. Hemos de contar con los recursos que tenemos, porque ahora, por primera vez desde aquella historia de la humanidad, nos damos cuenta de que el planeta se nos va de las manos. Porque hemos trabajado no teniendo en cuenta el planeta Tierra. Y resulta que el planeta Tierra ha dicho, sí, ya verás. Ahora nos sobra agua, ¿verdad? Los campos están floridos. Llevábamos un año que no llovía. Este año, a mí me recuerda a mi infancia, cuando era pequeño, que llovía mucho y nevaba y toda la historia. Igual tardamos unos años en que vuelva a pasar. Ojo con esto, que no sabemos lo que es, ¿eh? Si no conocemos cómo funciona la Tierra todavía, porque no sabemos cómo funcionamos nosotros, ¿cómo vamos a tener idea de cuál es el grupo al que pertenecemos? Si el grupo es la humanidad por definición. Pero si no nos conocemos nosotros a nivel personal, no podemos continuar, ¿eh? Alguna cosa vendrá. Hay un propósito, una idea de encarnar, esa idea se cumple. Vivencia del mundo mental, determinando el momento de la nueva encarnación, regido por el propósito. Cumplimiento de este propósito en unos vehículos, raza, nación y campo de servicio que el alma en su propio plano asignará a la personalidad. Esto es lo mismo que decir, uno escoge cuándo encarnar, cómo vivir la encarnación, qué padres va a tener, qué entorno, no en el detalle general, y sobre todo va a elegir cómo se va a ir, o tocando las palmas o rabiando y pataleando, porque a ver, te presentan la bandeja con lo que tienes que comerte, ¿no? Es decir, lo que tienes que hacer, y eso equivale a irse como de forma traumática, ¿verdad? Hay gente que, bueno, que si eres pequeño y tu padre se muere cuando tienes 10 años, eso te marca muchísimo. Yo, mi madre, en mi familia no, a nosotros no nos pasó, pero tenemos primos que sí, y esto es traumático, es muy traumático, ¿eh? Muy traumático porque, claro, si eres de la tradición católica y esto por qué pasa, y bueno, es el tema de siempre. Aquella parábola, ¿no?, que nació un hijo ciego, ¿os acordáis? De Mateo, me parece que era el evangelista. Y bueno, ¿quién pecó? ¿El padre o el hijo? ¿De quién es el karma? Venga, va, lo dejo. ¿De quién es el karma? Encarna un niño ciego en la familia. ¿De quién es el karma? Ciego. Del padre, ¿eh? ¿Y por qué? A ver. ¿Sufren? La alegría y el sufrimiento lo pones tú. Mira, si encarna una persona que no ve, porque no, por lo que sea, o nace sin retinas, que hay gente que nace sin retinas, evidentemente quiere decir que el karma es de él. No es que la ha elegido así, es que tiene que vivir una experiencia de este tipo, depender de los demás y de lo más profundo de sí mismo, porque durante vidas no ha querido recibir ayuda de nadie, no ha querido colaborar con ser ayudado. Cuando uno se niega a que le ayuden de manera reiterada, porque yo soy más que no, o yo creo que valgo, es decir, hay que saber valorar dónde empieza el afán de los demás por ayudarnos de corazón y dónde acaba el entrometimiento de los demás. Hay que saber conocer en nosotros dónde acaba el orgullo y la vanidad y empieza la necesidad de ser ayudados. Esto es complicado para todos, ¿eh?
De hecho, aceptar ayuda de los demás es un trago de una copa muy, muy amarga, ¿eh? Pero hay que saberlo, porque hay un tema que no lo podemos olvidar. No podemos abusar de nadie. Lo que yo me tenga que pueda hacer, me lo tengo que hacer yo, ¿eh? Yo puedo pedir ayuda en tanto que me oriente. Oye, mira, que me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? Pues mira, pues mira, me fue bien. Pero dímelo, dámelo y házmelo, jamás, ¿eh? Porque si actuamos así somos unos incapacitados, y si no lo somos, estamos generando un karma, una deuda con esas personas. ¿Me explico? Una persona que no acepta colaborar con los demás, lo más probable es que le venga una limitación. La persona que trabaja la mente de manera egoísta, se aprovecha de los demás, aparece como un enfermo mental, ¿verdad? Es aquello que yo os envié el otro día, me parece que hablaba de esos temas o algo parecido. Hemos de tener en cuenta que hemos de actuar de manera exquisita, pero quien va a tener el problema con el niño ciego son los padres, que en un principio tienen más conciencia que el niño, ¿no? ¿Sí o no? Están interactuando, ¿no? Claro. De ahí que es a nivel de alma, sí, claro. Si el problema es lo que decía ya el karma, el día que lo comprendas desaparece, claro que lo desaparece. De hecho, por eso se recomienda estudiar simbología, estudiar astrología, meditar cada día, porque te darás cuenta que la vida, a ver, no hay nadie en el mundo que no tenga problemas. Si no tener karma es ausencia de problemas, yo lo que digo que vida más sosa, porque francamente lo que te estimula es adaptarte continuamente. Ni más ni menos. Pero el día que lo reconozca no es que desaparezca, es que ya no tiene connotación negativa para ti. Es que se trata, es que, vamos a ver, que tú hayas tenido el padre que tuviste y tu madre fuera como fuera y tu hermano como fuera, eso no lo vas a cambiar, porque hace años que murieron, mira por dónde. Y cada día porque lo que me hicieron, pero que eso es un rollo, eso sí que genera karma. ¿Por qué? Porque te vas a tener que trabajar todo eso, te lo vas a comer con patatas al final. Si por vida cómoda y ausente de karma significa no me pasa nada, entonces estoy muerto. Mirad, vamos a ver, es que es hablar de cuestiones personales. Bueno, cuando pare me lo preguntáis, de dos cosas de esta semana muy divertidas, pero pues todo de una muy divertida. Pero bueno, hay que estar continuamente atento, continuamente atento. Yo os puedo asegurar que si estuviéramos atentos, salir a la calle o en la misma escalera hay una oportunidad de servicio. Si tú internamente pides servicio al maestro, te lo imaginas como te venga en gana, o Señor, mándame pruebas, ¿no? Aquello que se decía antes, mándame martirio. El martirio era ni más ni menos una experiencia difícil donde ¿qué? Donde sacar lo que llevo dentro, porque el ser humano, si no le azuzan, vamos a ser así, ¿eh? Si no te aprietan, tú no sueltas lo que llevas dentro. ¿Es verdad? A ver, que tengamos que demostrar el amor en una catástrofe ya tiene guasa, ¿eh? Y mientras no hay catástrofe no nos enternecemos, mira por dónde, anda, que les den. Y cuando los vemos llorando en la calle, hostia, qué pobre mujer, pobre hombre, se ha quedado sin nada, pero oye, que ya sabías que los iban a desahuciar, no le has dado ni para comer un día, pongamos el caso, o a través de una ONG o Cáritas, lo que queráis, banco de alimentos, lo que sea. A veces se recomienda ir a estas organizaciones porque llevan un control y no directamente que mano a mano, porque eso genera a veces dependencia, y lo peor es la dependencia económica, eso es muy malo, ¿eh? Mira, esta es la última ya, ¿eh? La teoría de la reencarnación la leo y la comentamos la siguiente clase, que será dentro de 15 días. Está llegando a ser acrecentadamente popular en Occidente, siempre fue aceptado en Oriente, aunque con muchas adicciones e interpretaciones tontas. Que él diga esto ya tiene cosa, ¿eh? Dicha enseñanza ha sido tan distorsionada como las enseñanzas de Cristo, Buda o Sri Krishna, por sus teólogos de mente estrecha y limitada. Los básicos fundamentos de un origen espiritual, de un descenso a la materia, de un ascenso por medio de las constantes encarnaciones en la forma, hasta que esas formas sean expresiones perfectas de la conciencia espiritual que mora internamente, y de una serie de iniciaciones. Al finalizar el ciclo de encarnación, están siendo más rápidamente aceptados y reconocidos como nunca lo fueron. Básicamente esto es la reencarnación. Pero claro, si le queremos poner cantidades, no. Si uno está consciente de lo que está haciendo día a día, le importa un pepino, lo digo en este lenguaje, ¿eh? Si le quedan tantas vidas, además nadie sabe las vidas que te quedan. Si el día que alcances la cuarta iniciación estarás deseando seguir ayudando,
El día que seamos Mahatmas, maestros, continuaremos con el anhelo de servir. Ya no tendremos limitaciones, pero necesitamos esa ayuda, ese estímulo continuo. Y es el amor al prójimo, es ayudar al logos, a Dios. Lo demás son todo bagatelas, cuentos humanos que nos van bien en tanto y en cuanto nos permiten hacer comparaciones y sobre todo practicar la conmiseración, que es uno de los venenos más grandes que tiene el ser humano. La conmiseración. Y la autoconmiseración todavía peor. Pobrecito, mira, se le ha muerto el gato, pobrecito, se murió, se quedó sin trabajo. Ay, pobre de mí, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No perdemos el tiempo con estas tonterías? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno. Venga. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.